Semana Podcast presenta Mejor Colombia. Historias de resiliencia desde el corazón de las regiones del país. Mejor Colombia. Conduce Eduardo Echeverri. Hola, bienvenidos a Mejor Colombia. Hoy viajamos a los llanos orientales en busca de un sonido del pasado. El sonido de un instrumento que empezó a sonar en la sabana no se sabe hace cuánto. Lo que sí es claro es que se tocaba incluso antes de que llegaran el arpa, la bandola y el cuatro. Ese fósil de la música llanera se llama cirrampla, y es lo que están escuchando. Hoy no muchos han escuchado este instrumento, ni lo han visto tocar en vivo. El que lo está tocando es el músico llanero Jorge Albarracín, quien murió en 2020. Era una de las últimas personas del mundo que sabía interpretar la cirrampla tradicional, que está prácticamente extinta. Es un instrumento que se venía interpretando muchísimos años atrás. Este es Edwin Eregua, un músico llanero de Tame, Arauca. No tenemos datos, no tenemos escritos exactos de cuándo o quién lo iniciara a interpretar, y esa es la razón en la que estamos, como dicen, en el limbo. Pero sí es un instrumento muy antiguo, demasiado antiguo, en el cual lo interpretaban, lo tocaban en esos parrandos. Entonces se llevaba el intérprete a la boca una de las puntas del instrumento y con la boca hacía la caja de resonancia y con los dedos tocaba la cuerda. Así es, la cuerda. Una sola cuerda tensada sobre una vara. Una pista del origen antiguo, incluso primitivo, de la cirrampla. Incluso un músico como Edwin, que nació en una familia de artistas y lleva montándose en tarimas desde los 5 años, no descubrió su existencia sino hasta hace apenas 8 años. Había escuchado hablar de ella. La cirrampla es un instrumento originario de aquí, de mi tierra, y estaba en la ignorancia hasta hace 8 años de que no sabía que ese instrumento era típico de nuestra región. Por un maestro de aquí del municipio de Tame, cuyo nombre es Pablo Enrique Díaz Parrique, por medio de él conocí el proceso de la cirrampla, la historia, y hace parte de los instrumentos mayores de la música llanera, porque cuando no hay arpa, cuando no hay bandola, en su defecto la cirrampla hace las veces de instrumento mayor en el acompañamiento con la guitarra, con el cuatro, con el furruco, que es otro instrumento muy típico y muy antiguo que hacía las veces del bajo en la época cuando no había luz, cuando no existían los instrumentos electrónicos. A Edwin le contaron la historia de la cirrampla, de cómo hace más de 60 años acompañaba las parrandas de música llanera. Pero nadie en Tame tenía el instrumento, nadie sabía tocarlo. Y no fue hasta unos años después que Edwin se encontró con una cirrampla en persona, por pura casualidad. Una vez en un festival en el municipio de Trinidad, Casanare, donde estuve concursando, que por cierto, gracias a Dios, ocupé el primer lugar, cuando yo vi, esa fue la primera vez que yo vi a alguien tocando una cirrampla. Ahí fue que yo lo vi, en Casanare, en Trinidad. No recuerdo bien el nombre del maestro, pero ahí me causó tanto atractivo que le dije, momentos previos al festival, si yo me gano el festival, le compro esa cirrampla. Y me gané el festival y efectivamente le compré la cirrampla y me la traje para mi casa y empecé, y yo la guardé. En realidad la guardé, nunca más la volví, como era como para un adorno, para tenerla de lujo, pues. Pero para entender por qué desapareció la cirrampla, hay que conocer un poco la evolución de la música llanera. Hablamos con Hugo Mantilla Trejos, escritor e investigador de la cultura llanera. Además, fue músico desde los años 50. Si nosotros nos ponemos a ver la historia, realmente la génesis de lo que es la música llanera o el joropo como tal, pues encontramos que esta región llanera la poblaron andaluces, que eran personas con unos orígenes árabes, y vinieron con sus cantos. En Andalucía todavía se maneja el canto de jonde o jonde, y no es otra cosa que la copla, el lamento del llanero. Cuando nosotros hacemos es porque estamos recordando una serie de cosas que vinieron de ahí. Entonces con ellos, con esos lamentos, con esos lecos, con ese medio ambiente, empieza y nace muy primitivamente seguramente ese canto, eso de la copla. Igualmente los instrumentos. Yo creo que el español lo primero lo que enseñó en principio fue la guitarra, y la guitarra empezó a enseñorearse, y alrededor de ese instrumento empiezan a aparecer, porque en el llano tocaron también violín.
se tocó joropo con violín, ahora ya no se ve, pero se tocó violín. Luego aparece la gente de Boyacá haciendo instrumentos como el tiple, como la bandola, el bandolín. El ejemplo perfecto de esta evolución es el arpa, que hoy es el instrumento que más se asocia a la música llanera, pero que empezó a tocarse en la sabana apenas desde los años 50 del siglo pasado. Yo creo que es la misma sociedad la que va haciendo esos cambios sin quererlo hacer, porque volvemos al caso de que tomemos como patrón en Arauca. Yo recuerdo que en el año 50 y 51 había la fiesta de Arauca, fiestas patronales, y había coleo, y había toreo, y había múltiples cosas, y tocaban arpa los venezolanos que venían ahí a la fiesta, y formaban como unos grupitos con una arpa, y nadie le ponía cuidado a eso. Éramos más de violín, éramos más de otras cosas, de guitarra, pero no tanto de eso. Y cuando llega el arpa, que empiezan descubren eso, que se traen a David Parales como de 12, 13 años a esta clase de arpa en Villavicencio en el año 62. La gente empieza a aprender y se vuelve una locura. La gente aprendiendo a tocar arpa y se generalizó. Entonces el arpa destronó, entre comillas, la guitarra punteada, que era lo que tocaba acá, la bandola, de alguna manera todavía está, pero ya no es tanto. Y entre ellos, posiblemente la cirrampla. El arpa de alguna manera fue desplazando, y ya esos instrumentos desaparecieron. Más, no hubo el acierto de haber nombrado, por ejemplo, profesores que enseñaran a tocar violín, que enseñaran a tocar esas cosas. No se hizo. Entonces los viejos que tocaban violín fueron muriendo, fueron desapareciendo, y por consiguiente fue desapareciendo ese instrumento, porque no hubo reemplazo para eso. La cirrampla cayó en el olvido, pero hoy está resurgiendo con una nueva cara. Y todo gracias al invento de un artesano. Vamos con una pausa y ya volvemos. Pereira fue la primera ciudad del país en dar apertura al CISBEN para perros y gatos, programa que brinda atención veterinaria a las mascotas de familias de estratos 1 y 2 pertenecientes al CISBEN. Desde 2020 a hoy, más de 6.000 animales han sido beneficiados. Escuchas Mejor Colombia, un programa de Semana Podcast. Hace unos 15 años, el artesano Avelino Moreno estaba escuchando música en su casa en Tauramena, Casanare. Y en una de las letras se mencionaba una palabra que Avelino nunca había escuchado, la palabra cirrampla. A mí me gusta preguntar y averiguar sobre las cosas que dicen los cantautores en lo que era la música, lo que es los versos. Algunos cantautores poquitos alcanzaron a mencionar el furruco, la cirrampla, y entonces me preguntaba, bueno, pero ¿qué es eso? Esa fue como una de las inquietudes. Entonces preguntando me fui encontrando el tema de la cirrampla y a dónde se hacía, bueno, quién la tenía, pero yo, fui y lo busqué y él no me quiso dar información, no me la dejó ver, y digo, no, que él no estaba, que primero se negó. A mí, en el fondo, mi sentimiento me dio como enojo, sí, como rabonada que llamamos nosotros, ese viejo, ¿por qué no me deja ver la cirrampla? Yo quería conocerla. Y en esa tarea, pues, pensando yo, me vine todo rabón porque él no dejó ver la cirrampla. Y yo dije, bueno, a este viejo le falta como un diente para acabarle los dientes. Y dije, pues igual tampoco yo no echaría esa cirrampla a la boca. Y muy bien nace la idea de que, bueno, pero ¿qué es la caja de resonancia? O sea, ¿qué es una cavidad pequeña, no? Y yo inflé mi boca, tomé y la soplé y dije, bueno, ¿qué tanto puede ser? Tomé un totumito, un pedazo de totumo y se lo acomodé ahí como cuando acomodan un poquitito por la oreja, así. Y lo ensamblé y luego le puse un cuerito de chivo y le tensioné la cuerda y me sonó la vaina. Así, Avelino creó una nueva cirrampla, una en la que el totumo reemplaza la boca como caja de resonancia. Y entonces, Avelino empezó a mostrar su instrumento por los pueblos de la región. Y empecé, pues como soy artesano, salgo para los eventos, los festivales y así, ahí entonces, en la esquina donde me paraba con esa cirrampla. Y de paso iba tocando, sacando música. Y eso dio pie a que la gente me fuera escuchando.
hasta que la subimos a la tarima y ya empezó a sonar, ya hasta la llegué al Festival Internacional de Joropo en Villavicencio, al 50º festival, y sonó, claro. Y bueno, entonces mi trabajo fue darla a conocer por donde quiera que he ido, y yo creo que en este momento me he convertido en la persona sin alarde y sin jactancia que más he hecho ciframplas, y yo creo que ya van cerca de unas 500 ciframplas hechas en este momento, si no es más. La ciframpla pasó de sonar así a sonar así. Claro, esta ciframpla no es la misma tradicional, pero es mucho más fácil de tocar y por eso mismo esta innovación está despertando el interés de los músicos llaneros y está generando un verdadero renacimiento del instrumento. Porque hay quienes han dicho, no, pero la ciframpla era así, tocar la original, sí señor, pero la original no estaba sonando. Si yo le doy ese toquecito y vuelve a sonar, pues ahí sí la gente dice, no, pues esa la hizo Javelino, o sea, esa es de Javelino. O sea, así se quiere volver a la original en este momento, pero yo considero que sí hice un trabajo, o he hecho un trabajo en darla a conocer, o en hacer que se vuelva a ver. Y de hecho los muchachos ahora en el afán de participar en los festivales, en los reinados, y no sé, de los muchachos, por mostrar destrezas y cosas, entonces resultan comprándome la ciframpla. Justamente una de estas nuevas ciframplas fue la que cayó en manos de Edwin Eregua, el músico a quien escuchamos al principio. Una de las bases sólidas para poder querer pues empezar a aprender a interpretarlo es que como yo ya tocaba bandola, se me facilitaba porque la estructura o la mecánica, la técnica para poder interpretarlo es muy similar, con la diferencia que solo tiene una cuerda. Y pues entonces me enamoré de ese instrumento, encantado. Ya hemos tenido la oportunidad de tocar en unos escenarios donde la gente le genera una gran expectativa cuando mira los videos y se preguntan cómo se llama el instrumento, empiezan a contactarme, preguntarme, y ese es el trabajo que estamos haciendo. Una de las personas interesadas fue el alcalde de Tame, Arauca. Sin haber siquiera escuchado el instrumento en su vida, contactó a Edwin para proponerle hacer un curso de enseñanza en la Casa Cultural El Macaguán. Edwin aceptó encantado. Tenemos la dicha de que tenemos un alcalde que es amante del folclor llanero, amante de los caballos, del coleo, todo lo típico, lo autóctono. Es un hombre campesino, un hombre muy arraigado a ese acervo cultural, y fuera él el que me hiciera la invitación para poder empezar este proceso de formación en su administración municipal, el cual pues ya iniciamos este año. De hecho, antes de iniciar ese proceso, él me llamó en la casa de él, me dijo, véngase para acá, tráigase el grupo, y quiero ver cómo suena, porque nunca lo he escuchado. Y nos llevamos al grupo llanero para allá, el cuatrista, el maraquero, el bajista, y en una integración tocamos y nos hemos hecho la sensación. El curso de ciframpla en Tame arrancó hace 5 meses y ya cuenta con 80 alumnos. Los estudiantes son estudiantes de todas las instituciones educativas de la zona urbana y la zona rural. Cuando nosotros como padres desde niños le inculcamos a nuestros hijos el amor por el folclore, el sentido de pertenencia por la cultura llanera para que ésta no quede en extinción, es ahí el punto fundamental cuando los niños ya cuando empiezan a tener uso de razón por sí solos acceden a estos procesos. Porque desafortunadamente, cuando empezamos a darle prioridad a otras expresiones artísticas foráneas que son respetables, pero que no son de la región, entonces empezamos nosotros el detrimento patrimonial, por así decirlo, de que se empiece a perder las costumbres y tradiciones de nuestra música y nuestro folclor llanero. Y eso es uno de los objetivos principales por los cuales nosotros llegamos hasta los niños y los jóvenes. Edwin reconoce que le costaría mucho tocar la ciframpla original y que la forma en la que la toca probablemente suene muy diferente. Pero para él, este es un paso que podría llevar también a recuperar el antiguo instrumento. Ojalá pudiéramos llegar a ese punto para realmente tener un concepto pleno y original de cómo era la interpretación de ese instrumento en los tiempos primarios. Nosotros aquí ya, como le digo, dándole ese valor agregado, tenemos una técnica totalmente diferente. Nosotros desarrollamos un concepto diferente en cuanto a lo musical y técnica de interpretación misma del instrumento, la cual es la que ya le retransmitimos a nuestros alumnos. Pero desde luego que la
historia sí queda ahí plasmada en ellos teóricamente, y es que ellos conocen perfectamente el origen y cómo se interpretaba antiguamente, para que ellos tengan ese conocimiento pleno y puedan también retransmitirlo. Y ya otros municipios se han sumado al renacimiento. Tengo conocimiento de que en el municipio de Pateripor, un municipio cercano aquí del municipio de Tambe, también tienen un proceso de formación en Cirrampla. Tauranena, Casanare, también tengo conocimiento que tienen un proceso de formación que también iniciaron con base en lo que nosotros estamos haciendo. Yo que nací en un territorio donde somos muy dados al arraigo y al acervo cultural, pues sin duda alguna en la sangre nos corre ese principio fundamental de lo propio, lo autóctono. Cuando yo escucho este instrumento, esta mezcla, me transporto a mi infancia, a mi niñez, aunque no soy tan viejo, pero sí cuando todavía mis abuelos o mis tíos con su sombrero a medio palo, con su guitarra, su bandolón, su furruco, alegraban unos parrandos cuando no había luz, sino que era con planta o así acústicamente, y que interpretaban esos cantos de trabajo llano. Entonces eso es una memoria que sin duda nunca se puede olvidar ni tampoco se puede echar en el olvido. Esa es una de las razones fundamentales que nos motiva día a día a contribuir con ese proceso de formación. Esta historia fue producida por quien les habla, Eduardo Echeverry. Encuentra los episodios del podcast Mejor Colombia en semana.com, Spreaker, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y Deezer. El audio de Jorge Albarracín tocando la cirrampla tradicional viene del documental La Cirrampla y el Furruco de Alfonso Ortiz. Gracias por escucharnos. Aquí termina Mejor Colombia. Lo esperamos en una próxima entrega con nuevas historias de resiliencia desde las regiones.